Buenos días, soy la doctora Mónica Jofré, titular del área de epidemiología. Estamos reunidos hoy, día domingo, para comentarles las novedades con respecto al tema coronavirus. Por un lado, para que ustedes sepan que se ha modificado la definición de caso. ¿Qué significa esto? En un principio, desde que empezó esta epidemia, estábamos incorporando los países que habían empezado con la mayor cantidad de casos, ¿está bien? En un principio se empezó con China, Corea del Sur, Irán, después se agregó España, Francia, Italia, Alemania, toda Europa, Estados Unidos. ¿En qué situación estamos hoy? En virtud de la rapidez de cómo se ha expandido el virus, la definición de caso nueva, para que tengan en cuenta, es la siguiente. Todo paciente que presente fiebre, más tos, más odinofagia, más dificultad respiratoria y que tenga el antecedente de haber estado los últimos 14 días con un paciente sospechoso o confirmado de coronavirus y que haya viajado a cualquier lugar del mundo. ¿Está bien? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Ya no hacemos la división o la clasificación si viajó a Europa o a Estados Unidos. De cualquier lugar que venga del mundo, cumple y entra en la definición de caso sospechoso si tiene los síntomas que les he mencionado. Con respecto, hablando de los pacientes, una de las pacientes, la primera, la chica que venía de Estados Unidos, ha evolucionado favorablemente, muy bien, con lo cual el día de hoy está prevista el alta de esa paciente. La otra paciente que se había internado el día después, el día 19, proveniente de Chile con su familia. Su familia está en aislamiento, ella quedó internada en el día de ayer, presentó un cuadro de dificultad respiratoria que obligó a la paciente a ser trasladada a terapia intensiva simplemente para mayor control. No está en respirador, está a la fecha evolucionando bien. Por medidas precautorias se le ha trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson. También tenemos, ayer en la tarde se han internado 2 pacientes que cumplen con la definición de caso sospechoso. Uno de ellos es una chica de 22 años que es de Francia, está haciendo el intercambio acá en la provincia de San Juan, es estudiante. Ella ha llegado a San Juan hace 13 días, estamos justo en el límite. Ella estaba cumpliendo el aislamiento en el lugar donde está hospedada, estaba cumpliendo el aislamiento. Empieza con síntomas, fiebre, y hay que tener en cuenta que esta niña es diabética tipo 1, usa insulina, empezó con fiebre, malestar general, entonces en el día de ayer tarde se la internó. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos otra paciente, joven también, que tiene el antecedente de haber estado en Buenos Aires y después ha viajado a Uruguay. Viene, estado en aislamiento y por cumplir con la definición de caso, esa paciente también ha quedado internada. Y en este momento está siendo evaluado otro paciente que si bien no cumple con la definición de casos sospechosos, estamos esperando que se le haga la radiografía de tórax. Él tiene el antecedente de haber viajado a Buenos Aires. Tengamos en cuenta que en Buenos Aires ya tenemos conglomerados en algunos lugares de circulación viral. Recordarles que los datos han aumentado exponencialmente y en 20 días tenemos 225 casos confirmados en la República Argentina. Nosotros en San Juan todavía no tenemos ningún caso confirmado. Estamos esperando los resultados de estos 4 casos sospechosos que había hasta el día de ayer, tratando de que el Malbrán nos mande esos resultados que esperamos tener la semana que viene, entre miércoles y jueves. Por otro lado, comentarles que hay que hacer mucho hincapié e insistir en el tema de las denuncias al 911. Seguimos recibiendo denuncias de que la gente se junta a reunirse, a comer, a pasar el rato, a lo que sea. Estamos en una etapa de cuarentena estricta.
vemos que esto no nos está llevando. Siempre he dicho que tenemos que ir un paso adelante y no un paso atrás, porque esto nos va a sobrepasar en algún momento y depende de nosotros que así no sea. Tenemos la oportunidad de demostrar que somos capaces de cumplir con el aislamiento. Entonces, yo les pido, y sobre todo a los papás, que tengan a sus hijos controlados, por si, no sé si sería la palabra correcta. Como dije, hemos tenido denuncias, que ha ido la policía, se está haciendo el control, vamos a ser muy inflexibles con respecto a eso. O sea, no sirve que nos juntemos en un consorcio todos juntos a comer. No sirve irme a la casa de mi tía o de mi abuelita y nos juntemos toda la familia. Eso no cumple con el protocolo de aislamiento o cuarentena. La cuarentena es quedémonos en casa, seamos responsables, y les pido a los papás que también ayuden a sus hijos a entender esta situación por la que está pasando el mundo, Argentina, y que en San Juan, en esta etapa de contención, estamos tratando de prevenir que no nos supere y no tener casos autóctonos. Carolina. Una aclaración. Entonces, sí. Con respecto a los casos sospechosos, ¿cuántos son en este momento? En este momento nosotros tenemos 6 casos sospechosos, 1 que está siendo evaluado, que no sabremos si se queda internado o no. Estamos esperando el informe de la radiografía, sobre todo de ese paciente, porque es un paciente de 68 años. Diario La Provincia de San Juan pregunta, a raíz de estos nuevos casos, ¿qué medidas se tomarán en el hotel donde estuvo la chica francesa? ¿Ella allí pudo entrar en contacto con otros? Claro, no es un hotel, ella está en una pensión, en una habitación que no es compartida, y como les dije, desde que ella llegó ha estado en aislamiento. Bien, básicamente están preguntando si se les ha entregado al personal sanitario todos los insumos necesarios para cuidado personal, doctora. El personal de los hospitales y de los centros de salud para esta primera etapa ya tienen todos los insumos necesarios, porque recordemos que no solamente es cuidar a la comunidad, sino también cuidar a todo lo que es nuestro personal, médicos, enfermeros, a todos aquellos que van a estar expuestos y que van a trabajar en esta etapa de contención y después probablemente en la de mitigación. No solamente que se les ha provisto de los insumos, también se los ha capacitado y recordado cuál es la forma correcta del uso de ellos. Roxana Carmona y también Dolly Rodríguez consultan respecto a los casos que se han registrado en Mendoza y San Luis, cada vez más cerca. Esto tiene que ver con alguna política que se va a implementar para extremar las medidas de seguridad, básicamente por los casos de Mendoza. Las medidas son sobre todo, recuerden que todo esto es dinámico. Esta definición de caso nuevo ha surgido anoche desde el Ministerio de Salud de la Nación, en virtud de que ya sabemos que hay casos diseminados por todo el mundo. Muchas de las provincias de la Argentina ya tienen estos casos confirmados. Entonces, nosotros lo que vamos a extremar, y se va a trabajar mucho con la ayuda de la policía y con el área de jurídico, es por favor pedirles que denuncien. Se está trabajando intensamente para que la población entienda que debe estar en su casa. En eso se va a hacer hincapié en este momento. Como digo, esto es dinámico, esto se lo estoy diciendo en este momento. Probablemente o no, a la tarde haya modificaciones. Bien, están consultando en este caso Virginia Martín, ¿en qué momento de la cuarentena se puede saber si está dando resultados? Bueno, recuerden que uno debe tener en cuenta, al menos, la cuarentena tiene como periodo máximo de incubación 14 días. Esto se está viendo, alguna bibliografía dice que puede ser un poco más, pero en realidad ese es el tiempo límite. Otra cosa que se está evaluando y que también dice la bibliografía, que probablemente haya que extenderla y tomar como punto de corte 2 periodos de incubación, o sea, con lo cual serían 30 días de cuarentena. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es muy dinámico. Nosotros lo que nos tenemos que enfocar, y es lo que más queremos hacer hincapié, es que tienen que quedarse en casa. O sea, porque por más que tomemos todas las medidas, tengamos los insumos, tengamos la capacidad, si no nos quedamos en casa, la cuarentena no es efectiva. Gabriela Varas consulta
consulta si la madre de la chica de Estados Unidos también entra como un caso sospechoso. La madre de la chica está haciendo su aislamiento, ¿está bien? Se la ha controlado, está en muy buen estado general y cumpliendo su aislamiento en domicilio. No entra en este momento como caso sospechoso en sí porque no ha presentado síntomas, está en buen estado general. Diego Hidalgo consulta si los policías en controles no usan, en realidad manifiesta que los policías en controles no usan protección. ¿Deberían usar barbijo en este caso? En realidad, los que he podido ver en estos días que me estoy movilizando, sí he visto que están usando barbijo. De todos modos, la recomendación general en este momento no es el uso de barbijo ni guantes como he visto que están haciendo. Vuelvo a repetir, si alguno decide usarlo es por decisión propia y si lo hace, que lo haga en forma correcta. Preguntan también respecto al empresario que ayer trascendió había estado en su negocio. ¿Hay preocupación por parte de los empleados? ¿Se ha tomado alguna medida en particular? No se ha tomado ninguna medida en particular, sí darle las medidas de prevención porque según sabemos, lo que se ha investigado, que en realidad no ha sido contacto estrecho con los empleados, sino un contacto casual al pasar entre las góndolas o en el supermercado. De todos modos, que ellos sepan que esta persona, que es la que se ha detenido, está sin síntomas, ¿está bien? No tenemos todavía ninguna confirmación de que presente síntomas. Teniendo en cuenta eso, no es un caso que entre como paciente sospechoso. Lucas Ruch dice, ¿dónde denuncia una farmacia que tiene a los empleados atendiendo sin precaución? Y esto, bueno, en general, ¿dónde denuncia? Las denuncias se hacen al 911. Bien, justamente acá está hablando que es una farmacia donde fue a atenderse este empresario al cual hacía referencia. ¿Cuándo estarán los resultados del Instituto Malbrán? Preguntan desde Radio Universidad Nacional de San Juan, porque toda la semana hubo solo 4 en estudio. Bueno, recordemos que el Instituto Malbrán está recibiendo las muestras del todo el país. A ver, tengamos en cuenta eso. El Malbrán está trabajando inclusive ahora permanentemente. Ayer hemos tomado contacto, nuestra ministra también. Se le está dando prioridad donde sabemos que hay provincias con mayor cantidad de casos confirmados, ¿está bien? Entonces nosotros esperamos para los otros casos que hemos tenido, en 72 horas, un día más, hemos tenido la confirmación de positivo o negativo, en este caso fueron negativos. Esperamos que entre miércoles y jueves ya esté el resultado. De todos modos, el equipo de epidemiología está trabajando permanentemente y se revisa la página donde se cargan esos resultados en el Instituto Malbrán. Gabriela Varas dice que hay respecto a los hospitales de campaña, ¿dónde estarán? Y si es cierto que el Teatro del Bicentenario se está acondicionando para ello, ¿cómo se va a trabajar llegado el caso en la etapa de investigación? Sí, tengo conocimiento, no es específicamente de mi área, pero sí, se está trabajando en el Bicentenario, en el Parque Industrial y lo que es el Hospital Español, pero para mayores precisiones eso en un futuro será anunciado por nuestra ministra. Preguntan a través de WhatsApp también, ¿todos los hospitales van a atender, llegado el caso, con posibles casos de coronavirus? Todos los hospitales estarán afectados a atender pacientes sospechosos con enfermedad por coronavirus. Bien, los agentes de la policía, en este caso de la seccional sexta de Rawson, manifiesta Marcela Safe, ellos se están comprando barbijos y alcohol en gel porque no les han dado nada. Nuevamente aclarar esto que manifestaba desde un primer momento, doctora. Aclarar que en un principio, en esta etapa, no está recomendado el uso de barbijos. Sí, por supuesto, el lavado de la mano la mayor cantidad de veces posibles que se pueda. Recordar que como opción está el alcohol gel, pero siempre el lavado de manos, como ya venimos explicando, es la principal opción. Ariel Torres, ¿se evalúan algunas medidas en particular por el hecho de que la vecina provincia de Mendoza ya tenga casos positivos?
preocupa que eso haya pasado? En realidad la preocupación es en general en todo el país, no en particular con una provincia. Sí estamos atentos porque sabemos que somos vecinos, la provincia de San Luis también tiene casos, por eso les decía recién, intensificar lo que nosotros llamamos la vigilancia. La vigilancia epidemiológica significa esto, ante la presencia de un caso sospechoso, que llame al 107 o que concurra al centro de salud. Pero por otro lado, las denuncias, si sabemos que alguien, y perdonen que sea reiterativo, pero me parece que en muchos casos la población no está entendiendo la magnitud que tenemos en este momento en nuestra provincia. Entonces, denunciar al 911 nos va a ayudar mucho. María Eugenia Vega, en el caso de que se confirme caso positivo, dentro del hospital se tomarán medidas específicas con el personal o con quienes hayan estado en contacto con ese paciente según el protocolo. Las medidas están siendo tomadas desde el día 0. ¿Qué significa eso? Que no esperamos el resultado para tomar medidas. La paciente se interna e inmediatamente se activa el protocolo. Esa paciente va a una sala de aislamiento y todo el personal que lo atiende, médico, de enfermería, el personal de limpieza, el personal encargado de la comida, o sea, todas esas personas ya están protegidas, porque lo tomamos de entrada como si fuera un caso confirmado. No podemos esperar a tener la confirmación. Entonces el protocolo se activa con todas las medidas de precaución y elementos de protección personal que son necesarios para el personal de salud. Doctora Dolly Rodríguez, desde el PAMI ya se habla del adelantamiento de la vacuna antigripal. Desde Salud Pública, ¿hay alguna novedad? Sí, nosotros vamos a recibir las vacunas en una primera tanda. Esto todos los años es así, no es la diferencia ahora. Vamos a recibir aproximadamente en esta primera etapa, serían 25.000 dosis de vacuna para adultos, 18.000 dosis de vacuna para niños. Vamos a hacer hincapié recordando cuáles van a ser los lineamientos. Los lineamientos en principio van a ser que esas primeras dosis van a estar dirigidas para el personal de salud y para los mayores de 65 años. Ya oportunamente anunciaremos con la jefa del programa, la licenciada Sosa, cuál va a ser la estrategia que vamos a adoptar en la provincia, ya sea en el vacunatorio y en todos los centros de salud. Una vez que llegue la vacuna, como dije, se controla que esté en buenas condiciones de cadena de frío. Eso hay un personal sumamente capacitado en el vacunatorio, donde se guardan las vacunas en las cámaras, y a partir de que estén, serán distribuidas en toda la provincia. Una vez que nos aseguremos que todos los centros de salud, incluidos los más alejanos, tengan la vacuna, se anunciará el día que empezará la vacunación. Virginia Martín dice: ¿qué información tienen sobre el uso de distintos fármacos en Estados Unidos, China o incluso el avance en Alemania contra el coronavirus para curar e incluso una vacuna en tiempo récord? La vacuna sabemos que está en estudio, que no va a ser inmediato, ya se está probando en humanos. Recordemos que esto tiene varias etapas. Primero se prueba en animales, después se prueba en humanos, lleva un tiempo mínimo, se calcula que no va a ser menor al año. Con respecto al uso de fármacos, sí, hay diferentes fármacos, que hay mucha bibliografía al respecto, algunos antirretrovirales, otros antipalúdicos, otros incluso biológicos que se usan para la artritis reumatoidea. En todos los estudios, lo que dice la literatura, hay muy poca evidencia, ¿está bien? Muy poca evidencia, recordemos que todo esto es nuevo. Si en algún caso necesitara ser usado para algún paciente con coronavirus, esto se llama de uso compasivo. ¿Qué significa? Que esa medicación no está aprobada ni autorizada para usarse en enfermedades con coronavirus. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos? El tratamiento solamente es por medidas de sostén. Se sigue estudiando, se sigue evaluando el uso de esta medicación, pero recordemos que no están aprobadas todavía para la enfermedad específicamente producida por coronavirus. Cristian Rubia, de Estación Claridad, ¿hay posibilidad de que en San Juan se hagan los estudios de casos u otro lugar que no sea Buenos Aires? Recién hablábamos de la posibilidad en nuestra provincia, pero quizás en otra provincia para
avanzar con respecto a los resultados? Hay otras provincias que, como San Juan, se han capacitado, y recordarles que va a ser las provincias aquellas que tengan mayor cantidad de casos. Toda esa logística se está armando. Veremos si en un futuro no se puede hacer el análisis en San Juan, si nos queda la opción de alguna provincia vecina o dentro de lo que es el centro de la Argentina, poder mandar las muestras ahí. Todo eso, como les digo, está en continua evaluación permanentemente. La última consulta, Diego Hidalgo, ¿la vacuna antigripal puede atenuar los síntomas de coronavirus? La vacuna antigripal, recordemos que en el caso que la vamos a recibir nosotros es la vacuna trivalente. Son dos virus totalmente diferentes. Si bien el cuadro sintomatológico es lo mismo, es muy parecido, pueden coexistir ambas enfermedades. Pero lo que hay que tener muy en cuenta acá es sobre todo, por un lado, cuando empecemos a tener circulación del virus de la gripe y el antecedente de cómo se va moviendo la pandemia con respecto a coronavirus. No de atenuar específicamente, no he leído ninguna bibliografía con respecto a eso. Bien, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, nos veremos mañana con las novedades. O seguimos, perdón. Sí, había algunas consultas respecto al dengue, si nos pueden perdón. actualizar los datos. Sí. Con respecto a dengue, nosotros teníamos hasta el día 21 5 casos sospechosos, esperando el resultado. ¿Está bien? Habíamos confirmado 2 casos, hemos tenido el resultado del segundo, que es el paciente que viajó a La Matanza. En el día de ayer se han notificado 3 casos nuevos, uno de ellos está internado en el hospital privado, simplemente por precaución. Recordemos que uno de los tipos de dengue tenemos el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4, que pueden producir diferentes sintomatologías. El más grave puede tener signos de sangrado, hematoma, producir plaquetopenia. Entonces, a este paciente se lo ha internado en el hospital privado simplemente por precaución, para controlarlo y ver cómo salen específicamente estos análisis de sangre. Sabemos que el paciente está estable. Por otro lado, en el día de ayer, con los pacientes nuevos, los otros son ambulatorios, desde el programa Control de Vectores, programa que lidera la doctora Salvá con su equipo, se ha estado haciendo la fumigación correspondiente en los diferentes departamentos donde son estas personas, Rawson, Chimbas y Santa Lucía. Las muestras de sangre de estos pacientes son enviadas al Instituto Maistegui en Pergamino, Buenos Aires. Serán enviadas y recordemos que aproximadamente en 7 días podemos tener los resultados. Esas serían las novedades con respecto a dengue. Pero tenemos que decir que son 3 nuevos casos sospechosos. Exacto, siempre hablamos de sospechosos. Solamente tenemos 2 confirmados. Bueno, muy amables, nos vemos mañana, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, nos quedemos en casa.